Estamos de regreso, hacemos tiempos violentos en las pantallas de Vía X, junto a Catherine Montealegre, Rodrigo Rettig, Pedro Ortúztegui, nuestros invitados de esta noche. Mauricio Daza quedó con la palabra ahí respecto de las causas de Carabineros. Sí, lo que pasa es que existe, yo creo que una idea errónea, en el sentido de que Carabineros no puede hacer un uso legítimo de la fuerza sin que tengan que responder criminalmente. Y eso no es así. Mira, y te lo digo derechamente. Acá tengo un informe que señala cuáles son las denuncias que se hicieron en contra de Carabineros en el contexto del estallido social. Fíjate, 10.938 denuncias de violaciones de derechos humanos. Respecto de estas 10.900 causas, solamente hubo cargos, se presentaron cargos en 140 causas, de más de 10.900. Nada. Y mira qué es lo que pasó. 10.000 eran 10.938 denuncias. Sí. Se presentó por parte del Ministerio Público cargo por 140 casos, en los cuales solamente hubo lugar a sentencias, o sea, fueron a juicio y se dictaron sentencias por los tribunales en 19 casos. De los 19 casos solamente hubo 17 condenas. O sea, esta idea de decir, oye, pero lo están denunciando y lo están y todos están agobiados, no es así. Bueno, pero es más o menos equivalente a la cantidad. 10.939 denuncias que probablemente no llegaron a presentarse cargos porque eran o falsas o no habían pruebas suficientes. Está bien, pero no digamos de que en una fuerza policial que tiene ¿cuánto? Más de 50.000 funcionarios. O sea, hay 17 condenas por las causas de estallido social. Claro, entonces, de los 5.000 funcionarios de Carabineros heridos en el estallido, que es en la mitad de los civiles que tú me estás diciendo, ¿cuántas condenas hay? El problema, Pedro, ¿dónde están los autores, los lesionados, los populares? Pero lo que pasa es solo decir una cosa que, complementando lo que dice Pedro, que en el Mercurio salía específicamente también el hecho de que para, por ejemplo, los delitos de violación a los derechos humanos por uso excesivo de fuerza, está toda la Fiscalía Oriente, si no me equivoco, metropolitana, con la fiscal Chong a cargo de investigar estos delitos. Pero para los delitos, Centro Norte, perdón. Y para los delitos cometidos en contra de Carabineros, solo un persecutor. Es interesante cómo uno juega con las categorías del proceso penal. ¿En qué sentido? Una denuncia puede pasar a ser formalización si es que la denuncia engorda en cuanto prueba y se formaliza. Y políticamente una formalización puede ser usada acomodaticiamente. Fue formalizado el delincuente. La delincuencia común es esa persona que fue denunciado, que fue detenida, que nadie sabe si es culpable o no. No, a las penas del infierno. Cuando es al revés, cuando es políticamente contra Carabineros, no, es que formalizado no significa nada, una denuncia no significa nada. Y lo que subyace a esto es la necesidad de educar a la población respecto a lo que significa una denuncia, después una formalización, de una formalización a una acusación y de una acusación a una condena. Ahí hay mucha agua que recorrer. Y con esto termino. Los delincuentes no son solo ellos. La política y sobre todo la derecha, los delincuentes son ellos, nunca nosotros. Con una sencilla calumnia usted pasa a ser delincuente. Tal cual. Tal cual. ¿Daza? Mira, a ver, yo creo que está interesante la conversación en este punto, ¿no? Estamos confrontando números, 5 funcionarios, muy mal, tienen que responder las personas que son responsables de esos delitos. Pero esas imputaciones también se caen por el mismo problema estructural que tenemos. Cuando no hay delitos que son descubiertos o digamos, detectados en flagrancia, con imputado conocido, las posibilidades de condena en Chile son muy bajas. Entonces, el problema no pasa por nada de lo que estamos hablando. Eso es lo más notable. Hemos dedicado varias semanas, ¿no?, en un debate muy intenso, donde hay muchas cosas que se van mezclando, hay un gallito político, ¿no?, hay populismo penal, hay muchas cosas que se van mezclando y también probablemente el interés, ¿por qué no?, legítimo de un grupo de personas que quieren mejorar la situación, ¿no?, de la persecución criminal. Yo diría que es lo menos. Pero nada de lo que hemos hablado incide en una mejor persecución del delito, porque esto no se vincula necesariamente a leyes, se vincula básicamente con contar con una policía que tenga una mejor instrucción, que cuente con mejor material para enfrentar, ¿no?, precisamente los desafíos, sobre todo aquellos relacionados con estas nuevas formas de delincuencia, que en el fondo son modalidades de delincuencia antigua, ¿no?, crimen organizado, entre otras, y que además se genere mecanismos de inteligencia policial que permitan
que las policías puedan contar con antecedentes suficientes para ser eficaces en su labor. Para que los desconocidos Nada de pasen a ser esto, conocidos. nada de esto se está debatiendo. Mira, lo máximo que hemos obtenido fue algo que ayer acordó el gobierno con los gobernadores, que se llama algo así como propuesta para una hoja de ruta. No, sí, O sea, Claro, uno- es como un mapeo. Uno A lo ver, que esperaría es, En el oye, gobierno no hay propuestas concretas, para que ustedes sepan, no hay una hoja de ruta en materia de números, de Sí. cómo enfrentamos el fenómeno que estamos hoy día. De hecho, ayer en la portada de la no segunda era existe, respecto no está de lo un pro- no hay un paralizada que está programa. la reforma a Carabineros, que O sea, está prácticamente hay congelada. ideas, pero sin financiamiento. Tú eres profesor en Carabineros, Mauricio. Perdón, Pedro. ¿Tú te haces cargo de esa crítica constante de que Carabineros está mal preparado, está mal entrenado, le falta tiempo en el aula, le falta mejor equipamiento, le faltan muchas cosas al Carabinero antes de salir a la calle? ¿Se hace cargo de la Lo que institución pasa de es aquello? que la formación en Carabineros es una formación continua. No es que la gente, por ejemplo, el funcionario que parte o ingresa a Carabineros, ingresa a las escuelas de formación. Yo hago, por ejemplo, clase en una etapa posterior de los funcionarios, cuando ya tienen 15 años de servicio, 10 años de servicio, tienen grados altos de experiencia y tienen mando sobre los carabineros menos antiguos. Ya. Pero esa fuerza, que es la fuerza de los suboficiales, en definitiva es la fuerza operativa de Carabineros. Hay Sí. muchos menos oficiales y muchos más suboficiales, que son en definitiva los que uno ve todos los días en Exacto. el control de orden público. Por lo tanto, trabajar ahí, hacer clases, explicar el derecho procesal penal todos los años a un grupo disminuido, porque la escuela tiene 800 sargentos y cabos alumnos. Mi curso tiene 30, por lo tanto hay muchos otros profesores que enseñan el mismo ramo. Hay academia también en Concepción, en Sí. Antofagasta, Pero estos son donde las- son mejoras continuas. Estos son los funcionarios ya son parte de las filas. Por lo tanto, Cuando tienen yo- experiencia, capacitación y se refuerza durante un año completo. Pero yo en me estas refiero a la escuelas. formación. Ahí mismo, en esa escuela, cuando se produce esta etapa, digamos que el nivel 3 de perfeccionamiento, los funcionarios entran a una actualización en todas las áreas. Por ejemplo, yo hago la parte procesal penal, pero al lado tiene una actualización en criminalística, en otro lado tiene una actualización de tiro. Pero en esa otro- formación no la tienen esa preparación o esa clase no la tienen en formación, ¿o sí? Sí, tiene una formación en las escuelas matrices, después se van a la unidad y después viene esta etapa para que ellos puedan llegar al grado máximo, que es suboficial mayor, el grado al cual fue ascendido Rita Olivares. A ver, repasemos algunas ideas creativas que aparecen de pronto desde el espectro político en tiempo digital. Mira. En tiempo digital rescatamos lo que aparece ahí en las redes. Y miren, el alcalde Carter de la Florida dice: junto al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, llegamos hasta La Moneda para presentar la propuesta que busca crear el escuadrón contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Necesitamos una policía de élite que entregue seguridad a todos los chilenos. Se le consultó, por ejemplo, a la ministra del Interior. ¿Quieren ver su respuesta al tiro? ¿La revisamos? Veamos. ¿Qué le parece la propuesta de los alcaldes y el gobernador de la Araucanía que habla de una policía de élite militarizada? Ya tenemos eso, se llama golpe. Eso existe, se llama GOPE. No se alcanzó a escuchar bien, pero estaba con mascarilla la ministra del Interior. Eso existe y se llama GOPE. Yo Por creo favor, que sí. panel. Al alcalde Carter hay que preguntarle si conoce la palabra GOPE. Yo creo más profundamente. Ese es mi aporte. Quiero Toda la decir algo razón. más profundo. Hay que leer la entrevista a Francisco Cox. Es un afamado abogado Así es. penalista que litiga en la Corte Internacional de Derechos Humanos y otras en la Corte Penal Internacional. Y dice lo siguiente: las policías sin control es un free pass al narco para que coopte la misma. Así es. Experiencia México. 2. A la policía se le debe fiscalizar y pedir que rindan cuentas. Si no, Experiencia México. De nuevo. 3. Estado benefactor, es decir, lo que la derecha no quiere Estado presente. Un Estado benefactor ausente explica que el narco gane territorio. Por lo tanto, con lo anterior no queda otra conclusión que pensar o que tener y poner sobre la mesa que la mezcla de populismo penal y que no esté el Estado presente es la peor fatalidad que puede existir en el contexto de la Pero, construcción pero social. Catherine, seamos te claros, quiero lo escuchar, primero porque- es que no tenemos una policía que no tiene límites, o sea, Pero, tiene muchos límites. el alcalde Carter Lo está planteando segundo, algo tenemos parecido. una policía que se tuvo que enfrentar al 18 de octubre, que fue una cuestión inédita. O sea, ¿qué policía en el mundo
más allá de las pequeñas Francia. explosiones, ¿cierto?, que han habido en algunos estallidos sociales que han habido en algunos países, pero lo que pasó en Chile fue inédito para nuestras policías. Solo a complementar a propósito de lo que dijo Rodrigo, Francia. En Francia también hubo lesionados oculares por armas de fuego con munición no letal. Ya, pero perdón, no con hoy, cientos. hoy, Sigue, lo que pasa es que hoy no Catherine, estamos en el perdón. porque Pero no volvemos 400, constantemente, eso perdón, viene volvemos mucho. constantemente Pero al no 18 de octubre. 400. Perdón, No, volvemos pero constantemente al 18 de último octubre. sea- Entonces yo No, digo, pero en eso- hoy Es el no estamos en ese comodín. contexto. Sí, pero Perdón, en eso- hoy no estamos en ese pero contexto. pero todo El ha ido alcalde Carter avanzando. propone esto ahora y uno dice una policía obvio- militarizada, y Sí, pero algo que además existe, volvemos- que es el GOPE. Volvemos a lo mismo. Yo creo ¿A qué vamos a llegar? Yo creo que los políticos muchas veces sin conocimiento del ordenamiento jurídico en su generalidad y en específico, ¿cierto?, de las normas que hablan sobre temas de delito o relativos a esto. Digámoslo con todas sus letras, populismo penal o populismo electoral. Caen muchas veces en buscar soluciones facilistas, Ya. ¿ya? Que no logran el objetivo que se busca, pero que responde a algo que no se ha podido resolver, que son, por ejemplo, en estudios de libertad y desarrollo, que hoy día tenemos 2 homicidios al día, o sea, que han aumentado en un No, pero eso es 45% los refutable totalmente. delitos de mayor connotación social. Eso es refutable, dice Ratti. Sí, porque están todos condenados si la policía hace su trabajo. Todo homicida está condenado si es imputado conocido. Tiene prohibición de aplicarse beneficios de 18.216. Digamos esas cosas también. Ya, O pero sea, por no eso pueden digo- cumplir la pena en libertad, se lo Exacto. traduzco, señora. Pero por eso les digo, o sea, hoy día hemos visto que estamos en una grave crisis de seguridad y eso nadie lo puede negar. O sea, hay delitos que hoy día de grave connotación pública que han aumentado. La Homicidio. ciudadanía tiene además bastante miedo, ¿cierto? Porque se ha generado esta, no sé, como ánimo de que obviamente no hay seguridad, que los carabineros están atados de manos. Estoy de acuerdo, los carabineros hoy, legislativamente hablando, tienen facultades para poder repeler delitos, para poder repeler agresiones, etcétera, etcétera. Pero el problema está, creo yo, en que necesitamos un cambio cultural, un cambio social, en donde la misma sociedad exija que los carabineros puedan realizar su labor y que ellos tengan también el respaldo legislativo, también el respaldo de organizaciones internacionales, también el respaldo de la ONU, por ejemplo, que más allá de las declaraciones, si podemos estar de acuerdo o no, yo, por ejemplo, nunca le he escuchado una declaración a favor de la labor que se realiza en la Araucanía y en contra, ¿cierto?, de las acciones terroristas o no, de violencia rural que se están dando hoy día en la Araucanía. O sea, que son ataques graves, ¿cierto?, a la integridad de las personas, que violan derechos humanos constantemente, a la propiedad, a la libertad, a la vida, etcétera. Entonces, si no somos capaces como sociedad, desde los organismos internacionales, las fiscalías, los jueces, los parlamentarios, los políticos, etcétera, de condenar la violencia, condenar el crimen organizado, condenar que ¿Pero quién no existan, lo digamos... condena? Bueno, por lo menos, vuelvo a reiterar, o sea, después del 18 de octubre vimos a muchos personeros de diferentes fuerzas políticas avalando o por lo menos no condenando la violencia. ¿Cómo no lo vamos a quemar todos? Ese es el Decían debate, algunas ese es el diputadas. debate de la violencia, que es bastante particular, porque la violencia no se justifica, pero sí se explica. En derecho penal están las causales de justificación. Un homicidio de una señora violentada durante 20 años por su marido que lo mata, probablemente no va a ser condenada en el contexto de violencia intrafamiliar. ¿Fue un acto violento el homicidio de esa señora que sufrió violencia intrafamiliar? Por supuesto que fue un acto No, porque violento. actuó en legítima Pero hay algo que defensa, sí se explica, hay algo que explica detrás por qué ocurrió eso, y ese es el punto político que dice relación a la democracia. Si la democracia está dando respuesta a las necesidades de las personas. Sí, Hoy día mira, nuestra ¿sabes democracia lo que no, pasa? Que Mauricio. nosotros ya lo planteamos en algún momento. Sí. Acá se ha transformado casi en un ejercicio religioso de solicitarle a los políticos no que en su fuero más interno no condenen algo o crean realmente en algo. ¿Usted cree que puede entrar en el fuero más interno de un político? ¿Es relevante? Tiene No fuero es interno. relevante. ¿Sabe lo que es relevante? Lo que es relevante es que los funcionarios públicos cumplan con su labor dentro de un marco que nos hemos dado todos, que es el derecho. A mí no me importa si se condena o no por alguien la violencia. A mí lo que me importa es que hay una ley que sí la condena y se aplique de manera efectiva. Y todo el debate que tenemos no va en la dirección de decir, oiga, ¿cómo nos hacemos cargo de una persecución penal deficiente que existe hoy día y la mejoramos? Y nada de lo que se ha hablado durante las últimas semanas, nada de lo aprobado en el Congreso va en esa dirección. ¿Coincides, Pedro, con esa visión de que Naín Retamal realmente no va a generar un cambio en el escenario que estamos viendo? Ningún cambio. No, ningún cambio. Si esa es la verdad, para ser muy sincero, lo dije al principio, esa es mi opinión. De hecho, estamos en comunicación con otros colegas que están viendo estas causas. En realidad, el aporte ha sido mayor confusión. Se modifica el 150B, generando más confusión también.
Entonces, lamentablemente no se cumplió el objetivo. Si el objetivo era ayudar al funcionamiento operativo de Carabineros en las calles, no se logró con estas modificaciones. No se logró porque lamentablemente no hubo acuerdo. Oye, Pedro dice, se modificó el 150D. Yo les explico que el Gracias, 150D es una norma Traductor de abogados. que sanciona los apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionarios públicos. Entonces ahí hay toda una discusión de qué se trata exactamente, cuándo se da o no. Yo creo que es bueno poner lupa respecto de los cambios que sí se aprobaron en el Senado respecto a esta materia, pero yo creo que no va a ser en este capítulo, porque requiere un poco más de detalle. Ya, ok, hagamos lo siguiente, vamos a una pausa y a la vuelta explicamos esos procesos que son importantes y si es que algo rescatan de toda esta agenda que estamos revisando. Pausa y ya volvemos, no se vayan.